Sin salud mental no hay felicidad posible. Por eso tienes que seguirnos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde en Radio Libertad. Precisamente en esta sección patrocinada por AMAI TLP. Está una autoridad en trastorno límite de la personalidad, TLP, coordinador de psicólogos de la Fundación para la Ayuda e Investigación del Trastorno Límite de la Personalidad, AMAI TLP. Es Fernando Sánchez, al que agradecemos sinceramente, Fernando, que hayas aceptado venir una vez más a estos estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Pues bueno, como saben los oyentes, estamos en esta sección de AMAI TLP, que con vuestra ayuda sale adelante este programa de salud mental. Si te parece, comenzamos hablando de las preocupaciones más frecuentes de los familiares y personas próximas a enfermos de TLP, concretamente del primer diagnóstico. ¿Cómo hay que enfocar desde el punto de vista psicológico ese primer diagnóstico de sí, esta persona tiene TLP? Supongo que es muy impactante. Bueno, yo creo que cuando se habla de salud mental, pocas veces se pone el foco directo sobre las necesidades y los recorridos de acompañamiento que también hacen las familias. Y bueno, pues que hablando de trastorno límite de personalidad se pueda poner el foco concretamente sobre las familias, creo que ayuda no solo al propio paciente, sino al propio recorrido de mejoría de todo el sistema y todas las configuraciones que crea la patología. El primer diagnóstico es bastante importante porque las familias suelen llegar bastante preocupadas, suelen llegar con un nivel de confusión, con un nivel de alerta y sobre todo con toda la problemática desbordada. Y lo primero que necesitan es una referencia que dé un poco de contención, primero emocional, de que bueno, están en manos de gente que conoce lo que ocurre, que tiene las herramientas y sobre todo que tiene la firme decisión de que va a poner todo su empeño en crear un marco para que las cosas vayan progresivamente encauzándose y mejorando. Y lo más importante es que esa primera recepción la hagan especialistas, que puedan evaluar no solo la alerta y la urgencia del momento, sino que bueno, pues que conocemos que es una patología bastante compleja, con muchas variables, con muchos subtipos, y a veces lo más disruptivo no es lo más grave y lo que no se comunica a veces es lo que verdaderamente crea toda la dinámica de problema. Pero bueno, que llegar a un sitio y recibir ese primer impacto emocional y que se ponga nombre, apellidos y sobre todo toda una explicación de encuadre de qué es lo que está ocurriendo y cómo se va a ir interviniendo y cuáles son los pronósticos y las previsiones de desarrollo de la problemática, pues a los pacientes y sobre todo a las familias les da mucha contención. Pensar si esto es importante, y esto cualquier familiar, incluso los pacientes lo conocen, hay una estadística de un pionero en el estudio del trastorno límite que se llamaba Vicente Rubio, de un psiquiatra de Zaragoza, que decía que los pacientes con trastorno límite, desde que afloraban los primeros síntomas hasta que empezaban a tener un tratamiento especializado, pasaban de media 8 años y medio. Es decir, pensar cualquier otra patología, autoinmune, un cáncer, una diabetes, desde que aparecen los primeros síntomas, hay un curso de enfermedad y un curso de vida de la persona con todo el desgaste que genera. Un sufrimiento, además, ¿no? Y bueno, pues es muy importante que se evalúe cuál es la situación, cuál es la gravedad. Es muy importante identificar, por supuesto, las necesidades clínicas que tiene el paciente y luego que esa angustia y esa necesidad de participar en el tratamiento que tienen los familiares también se dé cobertura, y para eso pues a veces se tienen que buscar espacios diferenciados porque hay muchas dinámicas que intencional o no intencionalmente se dan que generan o mantienen dinámicas de la patología, y lo más importante es que encuentren referencias,
que referencias de las que se fíen y sobre todo que estos son tratamientos médicos que deberían y generalmente crean situaciones de mejoría en los pacientes. Con la incertidumbre con la que llegan los pacientes y las familias, ¿no? Esta incertidumbre ante un primer diagnóstico, lo que supongo que ellos necesitan es fiabilidad, es decir, alguien en quien depositar parte de ese sufrimiento, parte de esa carga que les hace ya insoportable por todos los conceptos. Y entonces de pronto llegan a MyTLP y dicen, bueno, aquí estamos y esa carga te la legan a ti como psicólogo y a todo el equipo de psicólogos, ¿no? Entonces esa primera respuesta de acogida tiene que ser muy, muy importante. Y la incertidumbre es clave. La confusión también es clave y que encuentren una referencia que explique y que dé una validación de todo lo que está pasando. Y luego también en estos pacientes y en estos familiares es muy importante el desgaste, porque muchas veces es una patología desconocida, incluso dentro de la psiquiatría, y ese rotar y ese peregrinar por profesionales hasta que realmente encuentran un modelo, hablabas antes de integrativo, que tenga una visión de la personalidad amplio y que sepa ahondar en todos los niveles de desarrollo donde se crea la patología, pues es bastante clave. Muy importante. Y bueno, pues en eso ponemos nuestro empeño. Sin duda. En la Escuela de Familias que ofrece MyTLP constantemente, los psicólogos de la Fundación encontráis casuística, supongo, suficiente como para diagnosticar cómo está el TLP en estos momentos en España. Fernando, me has comentado, fuera de micrófono, comentando estos días la entrevista, que hay una preocupación máxima y creciente por la afectación del TLP en jóvenes, incluso en infancia tardía. ¿Qué os cuentan los familiares en estos casos y cuál es tu respuesta como psicólogo? Bueno, lo primero es que como vamos conociendo más la enfermedad y sobre todo el curso de la enfermedad, hay dos sectores poblacionales que antes no estaban muy localizados, que son los pacientes de largo recorrido en sus formas de cronificación y con ello también está todo las necesidades cambiantes que va teniendo las propias familiares y luego por supuesto está toda la población infanto-juvenil que cada vez viene con sintomatología más difusa en términos identitarios, vienen más graves y luego pues los recursos están muy desbordados porque hay un nivel de avalancha y son pacientes que parece que toda esta nomenclatura de cambios y de vida actual pues es donde más directamente está impactando. Entonces, bueno, pues ahí se están poniendo muchos recursos desde la red y por supuesto desde la asociación para dar cobertura a estos pacientes que aflora la patología, principalmente en la preadolescencia y lo que nosotros venimos observando y es importante que cuentes esto. Y hablamos entre todos los clínicos es que, bueno, pues el nivel de afluencia, el nivel de desborde de los recursos infanto-juveniles y sobre todo que cada vez vienen más jóvenes y más graves y esto tendría mucho debate de cuáles son las causas que lo están originando. Otro día entramos en eso, si te parece, porque parece para un capítulo entero de nuestra conversación. Sin ningún tipo de duda. Sí, entramos en eso, sí. Y en estos pacientes sí que es muy importante conocer con exactitud los detalles de la patología, ver los niveles sintomatológicos variados y cambiantes que tiene en estas edades. Es muy importante que tengan un encuadre, que tengan una vinculación, que la familia tenga un soporte y que se cree todo un nivel de ordenamiento de la problemática, porque son años que si se empieza a incidir de una manera decisiva sobre la enfermedad, le estás ganando años y le estás ganando curso. Un consejo que siempre habéis dado desde MyTLP, que es coger a tiempo, ¿no? Realmente, y tener un conocimiento temprano que ayuda muchísimo en lo que es la sanación y lo que es realmente la salida de TLP. Así que es un consejo que queda aquí y que las personas que ojalá no sean, en fin, un número importante, pero todos aquellos que vean estos signos, ¿no? Que tienen que estar muy atentas las familias, por cierto, muy atentos los educadores, por cierto, muy atentos los colegios a todas estas situaciones, pues inmediatamente que se aborden. Hablamos ahora, si te parece, Fernando Sánchez, lo dejo para el final intencionadamente, sobre esos pacientes de largo recorrido que tú mencionabas ahora, los que la enfermedad se ha cronificado. ¿Qué proponéis los psicólogos en estos casos? ¿Qué terapias son más aconsejables? Bueno, lo primero es que hay que saber y hay que lanzar un mensaje de que en cualquier momento del curso de la enfermedad hay mucho trabajo de elaboración y de mejoría de la calidad de vida del paciente.
¿vale? Es decir, que se hable de cronificación no significa que eso nos exima a los clínicos, a los pacientes y a los familiares de ofrecer respuestas potentes y contundentes, porque en cualquier etapa de la vida de una persona siempre hay un margen de elaboración y de mejoría y de volver a reencauzar aspectos vitales. Eso es un primer mensaje por matizar la palabra cronificación. Y sí que es verdad pues que la personalidad va teniendo su desarrollo en distintas etapas vitales y hay en algunas en las que toda la estructura y todo el desarrollo vital ya está muy consolidado. Por lo tanto, los cambios y los márgenes de acción pues son más limitados. Dicho esto, cuando una persona ve que su vida está comprometida en términos de desarrollo por una enfermedad, y es muy importante evaluar las evoluciones hacia donde puede seguir continuando la sintomatología y la problemática. Es muy importante abrir todos los marcos jurídicos en términos de incapacitaciones, en términos de tutelas, en términos de disponer o crear un marco jurídico y legal donde el paciente vaya a estar en un marco de seguridad. Y luego es muy importante entender que esta patología y esta enfermedad tiene causas, y esas causas, hasta que no se incida y no se trabaje sobre ellas, la manifestación sintomatológica consecuente va a continuar. Entonces, a cualquier edad hay todo un trabajo que es necesario seguir haciendo y que, si no se ha hecho, sigue pendiente de hacerse. Entonces, y sobre todo porque la evolución de la enfermedad sigue su curso y cada vez estará más congestionado el propio desarrollo de la persona y su condición vital. Por lo tanto, siempre trabajo. Y luego, pues los acompañantes, que principalmente son los familiares, tienen que ir cogiendo herramientas y niveles de comprensión distintos, si tienen un paciente infanto-juvenil, si tienen un paciente joven, si tienen un paciente en otras edades comprometidas, porque el nivel de acompañamiento y de entendimiento de cuáles son las necesidades concretas del paciente y de el propio sistema familiar tiene que ir cambiando. Entonces, siempre referencias técnicas, profesionales, siempre mucha humanidad y mucha ternura en comprender que estos pacientes tienen una enfermedad que limita y trastoca todo su desarrollo vital, y luego pues los familiares y los sistemas familiares son entes vivos que necesitan también una supervisión externa que les ayude a ir creando marcos de salud y de desarrollo emocional sostenible, y que no acabe en que todos acaben contagiados por la propia enfermedad. Sí, perfecto. Muchas gracias, Fernando Sánchez. Una vez más, por tus explicaciones, por supuesto, por tu conocimiento y experiencia, y también por la capacidad de transmitir, que no es fácil en estos temas. Siempre lo comento, que es un elogio general a todas las personas que vienen invitadas aquí, porque no es fácil transmitir a la audiencia cosas tan complejas. Así que muchas gracias. No me puedo ir, Ricardo, si no recuerdo que el sábado 11, el sábado 18 y el sábado 25 tenemos una formación para profesionales donde vienen muchos profesionales, psicólogos y psiquiatras de la red de salud y técnicos de la propia asociación, que exponemos con todo nuestro conocimiento, experiencia y ganas las particularidades para todos aquellos interesados. ¿Puedes repetir las fechas? Sábado 11 de 10 a 8, sábado 18 de 10 de la mañana a 8 de la tarde con un parón para comer, y sábado 25 de 10 a 8, y son cursos que hacemos 2 veces al año, 3 fines de semana, que se nos quedan cortos porque es la panorámica. La demanda supongo que es enorme. Claro. Sí, y sobre todo, bueno, que abrir el melón de lo que es clínicamente esta patología se nos queda corto. Se queda corto, muy bien. Muchas pues ahí gracias. queda la recomendación, desde luego, Muchas todas aquellas gracias. personas que quieran acudir, ya saben, a AMAI-TLP. Muchas gracias, Fernando Sánchez, coordinador de psicólogos de AMAI-TLP. Un gran abrazo. Un placer. Muchas gracias por tu Gracias a presencia todos. aquí, por Ánimo. haber venido a estos estudios. Muchas Gracias. gracias, Fernando.